Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. En la primera entrega de este ciclo titulado CAP y el Gran Viraje que presentamos la semana pasada, tuvimos como invitado a Miguel Rodríguez, exministro de Cordiplan, quien explicó en ese capítulo inicial cómo se forjó su relación con Carlos Andrés Pérez, cuál era la situación económica que imperaba en Venezuela para finales de la década de los 80 del siglo pasado y cómo se concibió y se le fue dando forma y cuerpo a ese plan de ajustes macroeconómicos que terminaría llamándose el Gran Viraje. Ahora, en esta entrega, el mismo Miguel Rodríguez nos explica las primeras medidas que se tomaron, el marco dentro del cual ellas se desarrollaron e incluso las reacciones iniciales que este programa produjo. Veamos entonces a Miguel Rodríguez. Muchas gracias. Miguel, por cierto, ya que vamos a entrarle al tema del gran viraje, como lo acabamos de decir, tú dijiste algo muy importante que fue que la foto esa que hiciste de cómo estaba la economía venezolana justo antes de que empezara el segundo gobierno de Carlos Andrés, dejaste claro que había un enorme déficit fiscal, que la botija no solamente estaba vacía, sino que se quedaban solamente 300 millones de dólares en las reservas operativas, etcétera. Hiciste un cuadro importante. Dijiste algo importantísimo, duro pero importante, que era que se le regalaron muchísimos recursos prácticamente, o se le asignaron, fue prácticamente un regalo a 430 a un pequeño grupito que realmente fueron los que manejaron esos grandes recursos que eran del Estado. Le agregaste algo, se le dieron a 430. Y yo le voy a agregar algo que va a ser un enorme disparador de todo lo que tú puedes decir con respecto al programa de ajuste, porque si algo llegó haciendo el programa de ajuste fue desmontar eso, que no solamente es que se le estaban dando esos recursos a esas personas que se habían acostumbrado básicamente a vivir del Estado venezolano, sino que además se creó un sistema diferencial de cambio, el famoso RECADI, que fue la mamá de los esquemas de corrupción que imperaban en esa época y que después, bueno, siguieron siendo un desagüe de recursos para el país. Miguel, ahora sí vamos a explayarnos en el gran viraje y el programa de ajuste macroeconómico que tú diseñaste y dirigiste. Muy importante. A ver. Lo que tú señalas es fundamental. Ese sistema de control de cambio se instrumentó a partir del Viernes Negro. Eso se inició en el gobierno de Luis Herrera y continuó durante todo el gobierno de Lucinchi y se convirtió en lo que tú dijiste, un antro de corrupción administrativa. Ese era otro factor que teníamos que acabar. No solamente que además de darle a 430 regalado los recursos de la familia más rica, sino que dentro de ese control de cambio también los que tenían las conexiones eran los que se aprovechaban, pues, porque era un sistema de tasas diferenciales que iban de 4.30, 7.50, 14.50 y el libre que estaba a 48. Es decir, el estímulo a la corrupción era tremendo, pues, en ese esquema, tal como ocurrió en el gobierno de Caldera, cuando Caldera volvió a meter control de cambio, y tal como ha ocurrido pues de que Chávez instrumentó pues el control de cambio, empezaron a desfilar por Miraflores toda la gente del sector privado pidiéndole cambios diferenciales a Chávez. Entonces él dijo, bueno, esto no me lo quita nadie, hasta que yo me muera y después. Entonces, bueno, era todo ese cuadro tremendo, como te digo, ya un problema serio de endeudamiento neto de la República de Venezuela, que había cedido sus activos al sector privado, pues, y además en el servicio monstruoso de la deuda de los 5 años del gobierno de Lucinchi. Porque al principio, cuando el Estado tenía más recursos en la banca que los que debía, entonces ganaba más en intereses que los que tenía que pagar. Entonces no había carga de deuda, pero una vez que la República queda desnuda, sin los activos en dólares, pues tiene que hacer un servicio brutal. Y además Venezuela era el único país de América Latina que pagaba intereses y capital de la deuda. Bueno, ese cuadro llega, es importante señalar lo siguiente. Ese gobierno de Carlos Andrés Pérez se estaba perfilando como un gobierno histórico. Desde antes de mencionar el gran viraje y el ajuste económico. Porque ya Carlos Andrés, desde enero del año 1988,
había anunciado que venía la reforma del Estado, la elección directa de los gobernadores, ¿verdad? Eso fue un espantapájaro para Acción Democrática, ¿verdad? Que nunca aceptó el concepto de que, y más viniendo al gobierno de Lucinchi, que había nombrado a los secretarios generales del partido gobernadores de los estados, una cosa que no había hecho ningún presidente de Venezuela, para que estemos claros. Y entonces Carlos Andrés anunció la reforma del Estado, ¿verdad? Eso ya era un tremendo sacudón político que nunca le perdonó a Acción Democrática a Carlos Andrés Pérez. Tampoco le perdonó que hubiera sido candidato, porque el candidato del partido, tú te acuerdas que era Lepage, ¿verdad? De toda la maquinaria del partido, manejada por Alfaro y, bueno, etcétera, todo lo que estaban en ese momento en el partido. Y Carlos Andrés, pero por supuesto que era el político de lejos más popular de Venezuela, se lanza la candidatura y arrasa con Lepage, con toda la maquinaria del partido. Bueno, ninguna de esas cosas le perdonó Acción Democrática a Carlos Andrés Pérez. Después en la campaña electoral vuelve a ganar por aclamación popular la presidencia de Venezuela. Y entonces, bueno, allí entra lo que nosotros vamos a hablar, la conformación del gobierno. Ese para mí es otro punto muy importante, ¿no? Antes de que le metamos directo a la reforma económica, ¿verdad? Y al ajuste de 1989. Porque es que Carlos Andrés tenía una visión de que los partidos se estaban agotando, y especialmente Acción Democrática, ¿verdad? Porque a Copay se le veía como una generación de relevo más activa, con Eduardo Fernández, Álvarez Paz, tú sabes, Rodríguez Iturbe, todos los Humberto Calderón. Había como una generación de relevo que estaba dominando el partido. Es más, Eduardo Fernández conquista la candidatura disputándose la carrera en Copey. ¿Tú recuerdas? ¿No? Y fue el que disputa con Carlos Andrés la candidatura de la presidencia en el año 88. Pero Carlos Andrés andaba muy preocupado por la situación de Acción Democrática, que es un partido que se había disminuido tremendamente de lo que había sido la gran Acción Democrática, ¿verdad? El partido más importante de Venezuela, con los mejores técnicos que tenía el país, ¿verdad? Con esas máquinas como Leopoldo Sucre Figarella, ¿verdad? Todo ese bagaje de liderazgo importantísimo que tuvo Acción Democrática, eso se había agotado. Y entonces Carlos Andrés lo que pensó como una cosa muy importante fue incorporar a la generación Ayacucho, que él sembró en 1974, porque ese es el tercio del que estamos hablando, Carlos Andrés Pérez. Un hombre con visión de estadista. Desde 1974, cuando él creó el programa de beca Marical de Ayacucho, le dijo: aquí vamos a formar los mejores profesionales del mundo, en las mejores universidades, ¿verdad? Y esto es para el futuro de Venezuela. Y a él le correspondió hacer esa cosecha. La primera cosecha de la generación Ayacucho fueron los ministros que participaron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí, perdóname, o sea, sin falsas modestias, pero eso es un gobierno donde estuvieron Moisés Naín, tipo de primera categoría a nivel mundial. ¿Ok? Ahí estuvo Eduardo Quintero, que no era de la generación Ayacucho, pero que venía de ser presidente del Grupo Polar, un hombre de primera categoría, ¿ok? Un gerente extraordinario, ¿verdad? Yo monté un tarabuco en Cordiplán con varios de los mejores profesionales venezolanos. Andrés Gluski, me lo traje de su escritorito del Fondo Monetario a trabajar conmigo en Cordiplán. ¿Tú sabes quién es Andrés Gluski, no? Es el presidente de la AES, la empresa de electricidad más importante del mundo. En este momento, desde hace muchos años, Andrés Gluski. Ese me lo traje yo a trabajar conmigo, ¿verdad? Cáscara Martínez Mótola, Fernando Martínez Mótola, ¿verdad? Con el Roberto Smith, mi viceministro Pedro Rosa, que venía de una larga carrera exitosa pues, en
en el Banco Central, ocupa los cargos más importantes del Banco Central de Venezuela. Es decir, Sí. ahí se conformó un equipo Ricardo Hauman, de de primera los que no has nombrado, Miguel. No, Ricardo vino después. Vino Ricardo después. fue el que me sustituyó a mí cuando yo salí, en el Ajá. año 1992. Egley Turbe sí estaba contigo. Sí, bueno, Egley era una excelente administradora, sobre ese tema te voy a hablar. Fue ministra de Hacienda, En la presidencia de PDVSA, el tipo que para mí fue el mejor presidente de PDVSA junto con el general Raval, Andrés Sosa Pietri, que preside sobre la única expansión importante de la producción petrolera en la democracia venezolana, que fue el 1.000.000 de barriles diarios que se aumentó la producción desde 1990 a 1992 en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez bajo la presidencia de Andrés Sosa Pietri. ¿Ok? Estamos hablando de este, y después los veteranos. Otra vez el zar de Guayana, Leopoldo Sucre Figarela, ¿verdad? Con su proyecto dándole con todo pues a Macagua, al proyecto Caruachi, bueno, a todo el sector aluminio, el sector de acero, bueno, todo el gran polo de desarrollo que mostró Leopoldo Sucre Figarela allá en Guayana, con Efraín Carrera en la presidencia de Delca. Bueno, los veteranos, ese lujo de ministro de Cultura que fue José Antonio Abreu, el ministro de Cultura de Carlos Andrés Pérez. El sistema de orquestas juveniles se desarrolla en toda su extensión en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese no es un programa de Chávez. Lo que pasa es que en Venezuela nadie sabe lo que dice, ni de lo que habla. Eso se desarrolla desde el primer gobierno de Pérez. Sí, y ahí sí contribuyeron todos los gobiernos, ¿verdad? Pero se desarrolla en su máxima expresión en el segundo gobierno de Pérez cuando José Antonio es el ministro de Cultura y nosotros le montamos el programa más grande de la historia del Banco Interamericano de Desarrollo hasta el día de hoy. Es el programa social más grande del BID en toda su historia, que se lo montamos al sistema de orquestas juveniles infantiles de Venezuela, de José Antonio Abreu, cuando él era ministro de Cultura de Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? O sea, estamos hablando de un extraordinario gabinete. Después de la presidencia del Banco Central, Pedro Tinoco, un tipo de una experiencia tremenda. Yo, de mi parte, hubiera preferido a Eglé en el Banco Central y a Tinoco en el Ministerio de Hacienda, por la cuestión del conflicto de intereses que eso le ocasionó problemas al gobierno. Después te lo digo, después te cuento pues No, está claro, está claro el problema está claro, un banquero, presidente del Banco Tinoco había sido un estelar ministro de Hacienda de Caldera en su primer gobierno y había propuesto la reforma Tinoco porque acuérdate que te dije que se había caído la producción petrolera a partir del año 70 y entonces Tinoco ya vio que se abría la brecha fiscal por primera vez en 50 años en Venezuela. Y entonces propuso la reforma Tinoco, que creaba el impuesto a las ventas. Uno de los elementos de la mirada era la reforma tributaria, con la creación del IVA con un 5%. ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir es que allí se producía una cosa muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que era caras nuevas que Carlos Andrés inclusive quería incorporar a los partidos políticos. Y él nos decía, o sea, yo quisiera que ustedes pensaran seriamente en meterse en la política y en meterse en los partidos políticos y quisiera que fuera en acción democrática el principal, escogen el que ustedes quieran, pero métanse en los partidos. Pero yo quisiera que fuera en acción democrática, no porque es mi partido, sino porque es el que está más débil desde el punto de vista de la dotación profesional, ¿verdad? Porque aparte claro, los grandes profesionales de Guayana, etcétera, tú tenías una gran plantilla en PDVSA, pero eso no eran de ningún partido, ¿verdad? Eso venían de la compañía multinacionales. Venezuela tenía la mejor plantilla de petroleros del mundo entero. Entonces, ese iba a ser un gobierno histórico fundamental.
Después, en Venezuela nunca se había discutido sobre economía. Venezuela nunca había tenido ningún programa con los organismos multilaterales. El único préstamo que había recibido Venezuela era un préstamo que se recibió en el gobierno de León y para iniciar la construcción de Guri. Un préstamo del BID, del Banco Interamericano. ¿Verdad? O sea, ninguna de esas cosas, porque Venezuela era el país de la bonanza petrolera, obviamente, ¿no? Entonces, cuando llego yo en noviembre, ya es un secreto a voces que yo voy al gobierno, ¿no? Y entonces empezamos a reunirnos. Y inmediatamente lo que Carlos Andrés gana de las elecciones, inmediatamente me designa su ministro de Cordiplan. Y designa a Gle en el Ministerio de Hacienda, anuncia a Tinoco pues, en el Banco Central, una serie de ministros. Habíamos tenido ya reunión del grupo que más o menos se perfilaba, las habíamos tenido en el mes de noviembre. Cuando yo regresé, yo participé en 2 o 3 reuniones importantes ahí donde tuvo, ahí se invitaron a Gustavo Rosen, que fue otro de los ministros, ministro de Educación, a Moisés Naín, a Pedro Tinoco, tú sabes, ¿no? Los distintos que aparecían en la foto como que iban a conformar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y sobre todo la gente nueva, por decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, al nombrarme ministro, yo te voy a enviar una foto para que las muestres en el programa. Una foto mía explicándole, por ejemplo, a toda la dirigencia de los partidos políticos reunida, con Carlos Andrés Pérez, conmigo y con Eglé. Pero ahí el que hablaba era yo. Porque yo era el que tenía el diseño de toda la cuestión. Y ahí estaban Gonzalo Barrio, Humberto Cheli, ¿verdad? Ramos Ayú, por Acción Democrática. Con Fredo González y Pérez Olivares de COPEI, que eran el presidente y el secretario de y Menia Villalba por URD, ¿verdad? Estaban los del MAS, estaba Pompeyo, ¿verdad? Y Teodoro y Freddy estaban ahí en las reuniones donde yo les expliqué todo eso en diciembre y la situación que estábamos generando. ¿Verdad? Con lo cual, Miguel, le está saliendo el paso a toda esa versión que se ha creado de que Carlos Andrés Pérez no explicó el programa de gobierno antes de implementarlo, cosa que no es verdad con lo que estás diciendo claramente. Es que además los gobiernos no es que se hacen así, que tú sabes 6 meses atrás lo que vas a hacer exactamente 6 meses después. ¿Entiendes? Claro, ya yo tenía todo listo porque ya, bueno, habíamos hablado que íbamos a un programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso era imprescindible recuperar la situación de reserva de Venezuela, ¿verdad? ¿De qué tamaño? No se sabía. Ahí era lo que íbamos precisamente a negociar. Que se iba a hacer un gran programa con el Banco Mundial, ¿verdad? Otro gran programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, que en esos años el BID y el Banco Mundial financiaban proyectos, ¿ok? De todo tipo, infraestructuras sociales, etcétera, ¿no? Y el Fondo Monetario solo le prestaba al Banco Central. Era préstamo de reserva. Hoy en día, si tú vas al Fondo Monetario, tú puedes usar los recursos del Fondo Monetario para proyectos, a diferencia de aquel momento. Entonces, bueno, ante esa situación, curioso lo siguiente. Muy importante este punto. Ya yo tenía súper hablado a Carlos Andrés. Carlos Andrés fue conmigo un par de veces a ver a Candezuja, a la gente del fondo, a la gente del Banco Mundial, a Enrique Iglesias en el BID, etcétera, cuando esos meses de Washington que yo te relaté. Lo que faltaba era, como te digo, afinar estas cosas, y ante la hecatombe que vimos en enero, ¿verdad? Que yo se le expliqué a los partidos, después se le expliqué al CEN de Acción Democrática completo, en pleno, ¿verdad? Al Comité Nacional de COPEI, ¿verdad? A la gente del MAS, ¿verdad? Tuvimos que salir Tinoco y yo corriendo en enero con Carmelo Lauría, que se fue con nosotros, ¿verdad? Porque teníamos que buscar 1.500 millones de dólares en enero antes de la toma de posesión, para que el Banco Central tuviera
1.800 millones de dólares para pagar las cartas de crédito, porque teníamos que pagar 4.500 de servicio de la deuda y 6.500 de cartas de crédito, derivadas de ese antro de corrupción administrativa que era Recadi, que tú acabas de mencionar, que tú mencionaste. ¿Ok? 11 billones de dólares. 11 billones de dólares, si tú los traes a hoy, esos son 30 y pico de billones de dólares, como si este gobierno se tuviera que sacar 30 y pico de billones de dólares, o cualquier gobierno, y pagárselo a los bancos. Bueno, ahí lo que pasó fue que, fíjate bien, Egle y yo nos fuimos, no me acuerdo exactamente si fue, yo creo que fue en diciembre, o en el propio mes de noviembre. Nos fuimos a visitar a Alan García en Perú y a Felipe González en España. Dos compadres de Carlos Andrés Pérez. Okay. Felipe haciendo un gobierno estelar. Nunca se equivocó en materia económica Felipe González. ¿Ok? Primer ministro que tuvo de Hacienda fue Miguel Boyer. Y el segundo ministro que tuvo fue Carlos Solchaga, gran amigo mío hasta el día de hoy. Hicimos ese viaje, Egle y yo, y en el caso de Alan García destruyendo totalmente la economía del Perú, llevándole una hiperinflación, entregándole a Perú, como han hecho estos bichos del chavismo, a la economía peruana, a un Rasputín argentino, que se llamaba, ya ni recuerdo el nombre, era que manejaba la economía de Perú, le llevó una hiperinflación de 20.000%. Entonces, Carlos Andrés, ante esa experiencia internacional de dos de sus discípulos prácticamente de la Internacional Socialista, Felipe González y Alan García, digo, no, aquí tenemos que irnos por el camino que es, el camino correcto. Y eso fue lo que yo le fui a explicar. El programa del Gran Viraje, en realidad era un programa de cambio estructural de la economía. Lo que yo les venía a comienzos del programa relatando que había ocurrido en los tigres asiáticos, ¿verdad? Y que era sacar el país de la sustitución de importaciones y llevarlo a una diversificación exportadora, pero simultáneamente al aumento de la producción petrolera. ¿Ok? Cosa que te puede sonar contradictoria, pero que no lo es, si tú sabes manejar lo que es una política petrolera y lo que tienes que hacer con los proventos derivados de los aumentos de los precios del petróleo, que es meterlos en un fondo de estabilización macroeconómica, ¿verdad? En un fondo soberano, como lo tienen los noruegos, que tienen un trillón y medio de dólares en ese fondo soberano, ¿verdad? Que lo metieron en el Congreso en el año 91 cuando nosotros lo metimos en el Congreso antes que ellos, en el mismo año 1991. Entonces, el programa del Gran Viraje era ese programa de cambio estructural, de promoción exportadora de los distintos sectores de la economía donde Venezuela podía desarrollar ventajas competitivas. Las ventajas comparativas las tenía de sobra con las reservas petroleras más grandes del planeta. Todo lo que había que hacer es arrancar un programa de aumento y de expansión significativo de la producción petrolera, porque además teníamos los precios bajísimos del petróleo. Como yo te dije, a valores de 1965 recibimos el petróleo $1, que eran $11 nominales de aquel momento. Entonces, era un programa de cambio estructural, pero que tenía que pasar necesariamente por ese ajuste de corto plazo del año 1989, por los gravísimos problemas heredados de controles de precio, de control cambiario, de Recadi, de agotamiento total de las reservas internacionales, ¿verdad? Toda esa situación que heredamos obligaban a ese ajuste de corto plazo. Ese ajuste era de no más de un año. Yo tengo grabado un programa que yo hice con Pedro Palma en abril de 1989, mi colega del IES, el gran amigo Pedro Palma, donde yo le explico a Pedro que ese ajuste ese no va a pasar de un año, el programa de ajuste, y que fundamentalmente lo queremos es para el primer semestre de 1989, porque después nos arrancamos a crecer de manera significativa. Pedro dudaba en ese momento,
pero efectivamente yo tenía la razón. Bueno, la otra cosa que hicimos en lo que arrancó el gobierno, ¿verdad? En lo que tomamos posesión el 2 de febrero de 1989, es que Tinoco y yo nos vamos para Wall Street, ¿verdad? A la sede del Chase Manhattan Bank, donde nos enfrentamos a 1.500 banqueros. Bueno, el que se enfrentó fui yo. Porque acuérdate que Tinoco era colega de ellos, ¿no? Pero Tinoco hizo un gran papel allí. Pero yo fui el que llevé la batuta y le dije, mire señores, ¿saben cómo es la cosa? Que ustedes cobraron hasta el 88, porque este año no van a cobrar ni medio. De esos 4.500 millones de dólares, ustedes no van a ni medio este año. ¿Ok? Y si quieren poner los intereses al día este año, el 31 de diciembre, los reales los van a tener que poner ustedes, porque nosotros no les vamos a dar ni medio. Bueno, estalló la San Paulera y le dijimos, no, yo le dije, nosotros vamos a renegociar esta deuda de Venezuela con el plan Brady que ya está avanzando para México, ¿verdad? Y Venezuela va a ser el segundo país que va a renegociar la deuda externa de Venezuela con un descuento importantísimo de la deuda. Bueno, armaron un escándalo, ¿verdad? Yo le dije a Tinoco, no se preocupe que en una semana están aquí otra vez pidiendo cacao. Entonces, eso es otra cosa. Abrimos ese espacio fiscal del no pago de la deuda. Venezuela, por primera vez desde el Cabito Castro, se declara en defalco, en default, ¿verdad? En moratoria de su deuda externa. En el año de 1989, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés, ante esa circunstancia, me entrega la negociación de la deuda a mí, ¿verdad? Por supuesto, ayudado por Pedro Tinoco, que era un hombre de una gran experiencia y que fue una gran ayuda, ¿verdad? Hicimos una llave excelente, pues, en todo ese proceso, y nos vamos. Ya yo tenía negociado eso desde el año 88. A los 25 días de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez ocurre el 27 de febrero, ¿verdad? Una fecha lamentable, histórica, de la historia de Venezuela, que entonces los genios de la política venezolana empiezan a decir, esto es culpa del paquete. ¿Cómo la vaina? Sí, el programa económico no se ha aprobado ni en el gabinete. No, que si el aumento de la gasolina, fue un medio, 30 céntimos. Eso no lo protestó nadie en Venezuela, porque fue tan ridículo el aumento. Eso no lo protestó absolutamente nadie en Venezuela. Los transportistas estaban pidiendo 100% de aumento en el precio del pasaje, pero eso no tenía nada que ver con el aumento del precio de la gasolina, sino porque en el gobierno de Lucinchi les habían congelado los precios del transporte durante 3 años, en una economía que tenía una inflación promedio del 30% durante 3 años. Entonces los tipos no tenían con qué comprar los repuestos, no tenían con qué comprar las unidades, no tenían con qué comer en su casa, ¿verdad? Y entonces querían un aumento del 100% que era absolutamente justificado. Así como era justificado que PDVSA quería aumentar la gasolina a 10 bolívares. Yo le dije, usted está loco. ¿Entiendes? Olvídese de eso. Eso vamos a hacer un mediecito mensual hasta el año 94, que lo llegamos al precio eficiente en el año 94. Pero aquí aumentamos la gasolina en 10 bolívares como ustedes quieren y aquí nos queman a todos. ¿Verdad? Claro, olvídense de eso. Así que seguimos con un programa ultra gradual, que lo retomamos fue mucho después, porque después del 27 de febrero obviamente tuvimos que parar ese aumento de la gasolina. Claro, claro. Y lo que sí hicimos, porque estábamos conscientes del problema del precio del transporte desde que tomamos el gobierno. Es uno de los problemitas que tú heredas, tú sabes, ¿no? Que tú dices, bueno, eso no lo estaba pensando Miguel Rodríguez en 6 meses atrás, ¿verdad? Pero nos enteramos ahí porque el ministro de Transporte era otro avión que nombró Carlos Andrés Pérez, un tremendo ministro, que era el negro Gustavo Rada. Un tipo extraordinario, AECO, además, pero tremendo profesional. Gustavo Rada. Tú te debes acordar de él, Cipriano. Sí, lo conocí. Además era buen amigo de una familia de amigos míos, muy competente. Tipo de primera. Y Gustavo Rada se puso a negociar con todas las asociaciones de transportistas de Venezuela
para negociar el aumento del precio del pasaje. Era una cosa que no tenía nada que ver con la gasolina. Eso es mentira. Una mentira absoluta que la repiten hasta el día de hoy. ¿Verdad? Y él logró, efectivamente, el acuerdo era que se iba a aumentar un 30%. 30% el precio de la gasolina el 1 de abril. El 1 de abril. Después que nosotros, en marzo, hiciéramos el aumento del salario del 30%. Entonces, primero venía el aumento del salario del 30% y después venía el aumento del precio del transporte 30%. Y así íbamos a hacerlo por tramo hasta que se emparejara el precio del transporte. Y todas las asociaciones de transportistas cumplieron hasta ese momento el acuerdo con el ministro Gustavo Ordaz. Menos una, la Asociación de Transportistas de Guarenas, que llegó el 27 de febrero y aumentó el pasaje 100%, sin que la gente hubiera cobrado siquiera el cheque de interés. Y por ahí fue que empezó el problema. Entonces, ahí estalló la Sanpablera en Guarenas, ¿verdad? Y entonces ahí dinamitaron, bajaron los barrios, lo que siempre decían desde que yo tengo uso de razón, el día que bajen los barrios, el día que bajen los barrios. Bueno, bajaron los barrios ese día, porque además había una crisis de desabastecimiento tremenda en ese momento. Eso fue otra papa caliente, el desabastecimiento que había. Yo era ministro, pero en mi casa no había arroz, no había leche, no había... tú sabes, las cosas de primera necesidad, azúcar, etcétera. Había una escasez generalizada de varios productos claves de la dieta, y eso se agudizaba, por supuesto, en los barrios, en la gente más pobre, ¿verdad? Bueno, entonces, a los 25 días de la toma de posesión de Carlos de Pérez, sin nosotros haber aprobado el programa económico, ocurre pues el 27 de febrero. Para que tú veas cómo son las cosas, yo el 27 de febrero estaba con Eglé y Tinoco firmando la carta de intención en Washington con el Fondo Monetario Internacional, pues eso lo tenía yo listo, completo, negociado, desde el año anterior. ¿Ok? Porque sabía lo que le venía a Venezuela. Claro. Y entonces, ¿qué fue lo que montamos? El programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que montó Venezuela. Más grande que los de Brasil y los de la India, hasta ese momento. Después se han montado otros mayores, ¿no? Para Argentina y otros países. Pero hasta ese momento montamos el programa más grande, una facilidad ampliada de 3 años de 5,000 y pico millones de dólares, que es como decir 20,000 millones hoy en día. ¿Entiendes? Algodón. Montamos los programas con el BID, con el Banco Mundial, etcétera. Ya yo me llevé el equipo, el trabuco que yo tenía en Cordiplan, ¿verdad? Encabezado por todos estos genios que yo les mencioné a ustedes, todos becarios del Mariscal de Ayacucho, por cierto. Y después todos fueron ministros. ¿Ok? Porque vamos a hablar de las distintas cosas que tenía el gran viraje. Que era ese programa de ajuste de corto plazo. Pero yo conseguí bueno, ocurre el 27 de febrero, pero ya yo tenía listo para la aprobación en los directorios del BID y del Banco Mundial los programas del plan de empleo para el año 90, para el año 89, para evitar la caída de la economía violenta en el año 89. Después te he hecho ese cuento, ¿no? Entonces, bueno, nos toca el 27 de febrero, Carlos Andrés nos manda a llamar, nos dice, ustedes se me regresan, les voy a mandar un avión y se me regresan ya a Venezuela. ¿Ok? Porque aquí está ocurriendo una catástrofe en el país, ¿verdad? Entonces, que fue el 27 de febrero. Él estaba en Barquisimeto, en una asamblea. Él inclusive reaccionó un poco tarde, porque fue una cosa totalmente sorpresiva que nadie esperaba. Lo que sí están metiendo la uña en el ojo, ¿verdad? Era la extrema izquierda en los barrios de Caracas, alzando la gente. Sin duda. Eso está totalmente demostrado. Claro. ¿Verdad? Mira, Miguel. Pero era la circunstancia de Venezuela. Ahí ocurre que regresamos a Venezuela, vemos el desastre, y entonces Carlos Andrés nos agarra y me dice a Eglé, a mí y a Moisés Naín.
Dice, bueno, ustedes mañana se tienen que ir al Congreso a defender al gobierno, porque el Congreso en pleno, la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, quieren la interpelación de los ministros de Economía de este gobierno. Entonces, ahí nos vamos, Eglé, Moisés Naín y yo al Congreso. Y ahí el que hablé fui yo. Y entonces agarré y les metí una intervención en la tribuna de oradores del Congreso de más de 2 horas, explicándoles toda la situación de Venezuela, ¿verdad? Todo lo que teníamos que hacer para recuperar a Venezuela, para convertir a Venezuela en un país de alto crecimiento en los próximos años, ¿verdad? Los ajustes absolutamente necesarios de 1989 por el desastre que estábamos heredando. Bueno, eso fue una cosa que ahí no se oía ni una mosca en el Congreso. Pues lamentablemente, hay que decirlo, los políticos venezolanos no tenían ninguno, ni la más remota idea de dónde estaba parado. ¿Ok? De dónde estaba la economía venezolana. Puro bla, 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 bla. Después de la intervención mía, hubo 3 preguntas que yo recuerdo. Una de Teodoro, ¿verdad? Otra de Gustavo Tarre, otra de Freddy Muñoz, que las batí como si fuera Miguel Cabrera. Se la metí en los bliches porque eran 3 bombitas, ¿verdad? Y ahí se acabó, porque nadie sabía nada de nada. ¿Ok? Y se lo digo muy claro, esto no tiene nada que ver con el programa económico, que ni siquiera lo hemos aprobado en el gabinete. La reunión del gabinete para aprobar el programa económico y las primeras medidas de marzo la teníamos al día siguiente en Consejo de Ministros con Carlos Andrés Pérez. Y entonces llegamos a ese Consejo de Ministros y Carlos Andrés dice, bueno, aquí vamos a aprobar todo lo que vamos a empezar a hacer a partir del mes de marzo, ¿verdad? Yo le voy a explicar al ministro, le voy a pedir al ministro Rodríguez que nos explique en detalle todo lo que ya nos ha explicado, porque esto nos lo ha explicado ya, ¿ok? De todas maneras, aquí vamos a hacer el cronograma de las cosas fundamentales que vamos a hacer, que vamos a aprobar ya. Entonces yo le digo, mire, presidente, pero mire, dada esta situación del 27 de febrero, ¿a usted no le parece si yo regreso a Washington y negocio y podemos empezar un poco más tarde? ¿Veo? ¿Cómo es la cosa? Mire, ministro, un momentico, vamos a quedar claro, dice Carlos Andrés Pérez. Vamos a quedar claro. ¿Ok? Usted va a explicar esto hoy y lo vamos a aprobar hoy. ¿Ok? Porque si yo dejo esto para más adelante, se me viene el mundo encima y no vamos a hacer nada en este gobierno, en estos 5 años de gobierno. Ese era el líder, que era Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? Entonces yo agarré ahí, pum, 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 pum. La primera medida, liquidación de RECADI, unificación cambiaria en marzo. Los programas de liberación de precios, manteniendo, por supuesto, una canasta básica fundamental como programa social, ¿verdad? La beca alimentaria, el programa de atención materno-infantil para la madre embarazada y el niño lactante, los hogares de cuidado diario, todos los programas sociales y el plan de empleo que yo tenía listo para que me lo aprobaran los directorios del Banco Mundial y del BID en abril de ese año 1989 y que estaba destinado a ejecutarse en el segundo semestre de tal manera que la economía empezara a crecer en el segundo semestre y no se cayera en el año de 1989. Bueno, el programa de la deuda, vamos a ir a una moratoria de la deuda, vamos a meternos en el programa Brady de la reducción de la deuda de Venezuela, ¿verdad? Vamos a tener el programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ya acabamos de firmar el 27, nosotros estamos firmando la carta de intención con el Fondo Monetario para ir al programa más grande de toda la historia del Fondo, más grande que lo de Brasil y de la India, ¿verdad? Para Venezuela. Grandes programas para continuar pues, con todos los desarrollos de infraestructura de Venezuela, de Delca, Macagua,
¿verdad? Le abrimos, este año se va a abrir 4.500 millones de dólares de espacio fiscal con el no servicio de la deuda para dedicarle precisamente a los programas fundamentales del país, para que se mantenga el gasto educativo, para que se mantenga el gasto de salud, etcétera, etcétera. Todo lo que era el programa, ¿verdad? Y lo que viene después, la reforma comercial fundamental para que el país efectivamente diversifique sus exportaciones fuera de las exportaciones petroleras, ¿verdad? Y se acaban esas prohibiciones de importación, esas aranceles del 150%, ese otro acto de corrupción administrativa que era el Ministerio de Fomento. Ahora que tenemos un ministro de verdad, que se llama Monsenay. ¿Ah? Ahí no volvieron a aparecer más. Miguel, no volvieron a aparecer más pedigüeños en el Ministerio de Fomento, oíste, porque Monsenay ni lo recibía. Y entonces, bueno, Carlos Andrés convoca sesiones extraordinarias del Congreso para abril de 1989 para aprobar las leyes de crédito público que permitieran la ejecución del plan de empleo con los recursos del BID, y que nosotros les hacemos un paripazo con el presupuesto de Venezuela. Le hacíamos un paripazo con el presupuesto de Venezuela, y eso iba a ser un volumen de recursos que ya iba a disparar, como yo le dije a Pedro Palma en el programa que él me hizo, iba a disparar la economía en el segundo semestre, ¿verdad? Bueno, resulta que se reunieron el Congreso y no nos aprobaron las leyes de crédito público, a pesar de que Carlos Andrés los convocó en sesiones extraordinarias exclusivamente para eso. No nos aprobaron la ley de crédito público, porque no mentíamos, ¿verdad? Las obras de los familiares de dos de las cabezas de la Comisión de Finanzas del Congreso, ¿verdad? Uribante Caparo y las obras del Centro Simón Bolívar. Ya yo lo he mencionado, no lo voy a volver a mencionar hoy. ¿Ok? No aprobaron el plan de empleo, metimos la reforma tributaria completa, reforma del impuesto sobre la renta, creación del IVA con una tasa del 5%. Escrito la exposición de motivos con esta mano que tú ves aquí, esta manilla. Yo escribí la exposición de motivos o corregí la exposición de motivos del proyecto del Ministerio de Hacienda de la reforma tributaria, diciendo que en Venezuela no se justificaba un IVA de más del 5%, porque Venezuela era un país petrolero que tenía una altísima regalía petrolera y que no necesitaba un IVA como lo tenían Argentina, Colombia, etcétera, del 10, 12 y 15%. O como lo ha llevado otra gente. Reforma comercial. Lamentablemente no se aprobó la reforma que yo propuse, que era la mejor, de ir a un arancel único del 10% en enero del año 1990. Fuimos a un sistema muy escalonado, demasiado gradual. Nosotros teníamos que haber ido al 10% en enero del año 90, porque ahí matábamos en seco la inflación en Venezuela. ¿Ok? En el 90 hubiéramos tenido una inflación de un dígito otra vez en el país. Si se hubiera aprobado la reforma que estaba en ese libro que yo te acabo de enseñar, El Gran Viraje, ¿verdad? Que yo escribí en Washington. El programa de privatizaciones. La otra cosa fundamental, el programa de expansión de la producción petrolera. Venezuela tenía que retomar su papel de gran productor y exportador de petróleo, ¿verdad? Entonces ese era uno de los elementos centrales, la expansión de la producción petrolera. Ahí teníamos siempre los gobiernos ahí enfrentamientos, tú sabes, entre los ministros y tal, que si me pisan el callo y no, porque te estás metiendo en un área que no es la tuya, pero lo cierto es que la política económica tiene que ser una cosa integral. Claro. No puede ser que tú vas por aquí y el otro va por allá. ¿Entiendes? Claro. Porque entonces no se hace absolutamente nada. Claro. Eso hay que hacerlo, como lo hizo Japón, como hicieron los tigres asiáticos, que era el gran viraje, estaba inspirado en ese programa del Asia, y que ya China había arrancado de manera importante con Deng Xiaoping, ¿verdad? Alumno de Lee Kuan Yew, del gran Lee Kuan Yew de Singapur, porque Lee Kuan Yew era chino, ¿entiendes? Y Lee Kuan Yew es el que le mete todas esas cosas a Deng en la cabeza, y Lee Kuan Yew fue una figura central en la transformación de China. Joder. Miguel, fíjate una cosa. Pero el programa de privatización es tan importante.
Perdón, Tú que te estás quejando ahí de que el Internet no sirve en Venezuela. No sirve. ¿Cómo va a servir? ¿Verdad? Y no sirve. Y no sirve. La CanTV de Venezuela no había recibido inversión desde el primer gobierno de Carlos Andrés, ¿verdad? Y tú agarrabas el teléfono y te tenías que quedar 10 minutos como un pendejo para que te cayera el tono. ¿Entiendes? Y después que te cayera el tono, tenías que marcar 10 veces para que te cayera la llamada. La CanTV de Venezuela en 1991 era una chatarra. Ya nosotros habíamos arrancado la segunda línea celular de América Latina fue la que nosotros lanzamos en el año 90, que la ganó la Bell South con Osvaldo Cisneros y que fue Telcel. No sé si te acuerdas de eso. ¿Ok? Eso lo hicimos en el año 90 y para el año 91 metimos ¿no? a un F-35 en el Fondo de Inversiones de Venezuela que se llama Herbert Torres. ¿Ok? Y los directores míos de Cordiplan, Cáscara Martínez Mótola, lo nombramos presidente de la CanTV y a Roberto es mi ministro de Transporte y Comunicaciones para asegurar la mejor privatización de América Latina, la de la CanTV de Venezuela, que terminó en noviembre de 1991 con el precio más alto de todas las telecomunicaciones que se privatizaron en América Latina por el 40% de las acciones de la CanTV. Y nos llevamos a las dos mejores compañías del mundo, la GTE y la AT&T, que recuperaron en tiempo récord las telecomunicaciones en Venezuela. Y además les asignamos a ellos, pero tuvieron que pagarlo, lo mismo que pagó Belsao con Osvaldo Cisneros, lo tuvieron que pagar ellos por la línea de telefonía celular que fue Movilnet. Eso fueron más de $2.000 millones que a Leopoldo Sucre se le pusieron los ojos como dos huevos fritos, porque Leopoldo no quería, tú sabes, privatizar Guayana, etcétera, ¿no? Pero Leopoldo hizo una gran amistad conmigo. Y cuando vio ese cheque me dijo, oye, Miguel, tú como que tienes, tú como el que tienes razón. Entonces, Mira, Miguel, Leopoldo, es que tú tienes que volver a convertir a la CBG en lo que fue. Sí. En una corporación, ¿verdad? Que impulse proyectos, pero que no sea la propietaria de los proyectos. Claro. Pero mira, Miguel. El proyecto Benalún era 90% japonés y 10% del Estado. Así es. Y entonces cuando vino el momento del petróleo, lo pusieron 90% del Estado y 10%. Tú no vas a volver a poder construir más nunca en tu vida, olvídate. Tú más nunca vas a volver al primer gobierno de Carlos Tepe. Así es. Tú tienes que conseguirte, tú pones el 10% o el 20% y el privado que ponga 80%. ¿Ok? Bueno, como ustedes acaban de escuchar, hemos tenido una narración pormenorizada, detallada, por parte del principal diseñador y ejecutor del programa de ajuste macroeconómico denominado El Gran Viraje, el economista y exministro de Cordiplan Miguel Rodríguez, acerca de cómo se instrumentó ese plan, cuáles fueron las medidas concretas que se fueron tomando, cómo se concibió para atar cada uno de los componentes que formaban parte de ese plan y, muy importante, cuáles fueron las reacciones iniciales que hubo por parte de la sociedad venezolana y de algunos actores políticos y económicos respecto a ese programa. En el próximo capítulo veremos entonces cuáles fueron los resultados y qué hubiese pasado si ese programa se hubiera podido ejecutar completamente y hacernos la pregunta: ¿dónde estuviese Venezuela hoy? Hasta la próxima.